Vamos con otro tema que tiene relación con la... Hay toda una discusión que se ha dado en la Comisión de Trabajo a propósito de la indemnización por años de servicio. El tope hoy día es 11 años, pero existe la posibilidad de cambiar esa situación desde el punto de vista legal. Es una discusión que tal vez podría entrar en la próxima campaña presidencial a propósito de los topes, los años de servicio, los pagos por indemnización, los despidos por fuerza mayor de la empresa, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre cuando fallece un trabajador? ¿Qué ocurre con esa indemnización? ¿Llega a la familia? ¿No llega a la familia? Vamos a conversar con el abogado Dagoberto Hernández, quien es panelista habitual también de nuestro programa y magíster en legislación laboral. Dagoberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rodolfo, ¿cómo está? Gusto verlo. Gracias por el espacio para esta oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante para toda la sociedad. Exactamente. Partamos, Dagoberto, con el tema introductorio que tiene que ver con la indemnización por años de servicio en el contexto laboral chileno. ¿Cómo funciona hoy? En términos simples, la indemnización por año de servicio es una forma que tienen los trabajadores después de acumular años de trabajo para un mismo empleador, para cuando al momento termine su relación contractual, por algunas causales que no sea renuncia voluntaria o mutuo acuerdo, donde el empleador debiera, o debe, bien digo, pagarle un mes por cada año trabajado, un mes de sueldo por cada año trabajado para que el trabajador tenga la oportunidad de volver a incorporarse, tener la oportunidad de no quedar en definitiva sin remuneración por el tiempo que supuestamente va a estar sin trabajo. Ahora, esa indemnización hasta el año 81 era sin tope. Por consiguiente, un trabajador que había estado 20 años trabajando, esa indemnización era de 20 años, 30 años, 5 años, qué sé yo. Debe recordar también que las nuevas generaciones duran poco en los trabajos porque siempre van buscando otros lugares, van cambiando su relación laboral. Pero para aquellos que sobrepasamos los 35 o 40 años, es histórico pensar que empezaba uno en una empresa y ojalá poder continuar toda su vida en esa empresa. La identificación con la empresa, la responsabilidad laboral y el compromiso que existía tenían otros estándares y por eso se premiaba de alguna forma esta indemnización por año de servicio a favor de los trabajadores, que además es un descuento tributario, ojo, también para el empleador que lo paga. Exacto. Estamos conversando con Dagoberto Hernández, abogado especialista en temas laborales. Ahora, hoy día la legislación chilena tiene un tope máximo de 11 años, como tú señalas, ¿cierto? Claro, se modifica en definitiva. Sin tope y se establece un tope de 11 años. Claro. En definitiva, cualquier trabajador que llegue 20 años trabajando siempre va a tener el tope de 11 años de esa indemnización por año de servicio. Claro, uno lo podría mirar como injusto, a propósito de, o que después de los 11 años de trabajar en una empresa, lo que tú buscas a lo mejor que te despidan para llevarte a la indemnización e ir a otro lugar a trabajar. Y yo lo he escuchado más de alguna vez. Efectivamente, porque todo trabajador da por hecho en definitiva que tiene su indemnización en el bolsillo. Pero hay un tema no menor que a mi juicio debe ser prioritario por sobre la discusión de que si existe tope o no tope respecto a la indemnización por año de servicio. Te explico. Si un trabajador lleva 20 años o lleva 8 años trabajando y fallece mientras tenga vigente esa relación laboral, Rodolfo, ¿sabes tú cuánto se paga por indemnización hacia la familia? Se paga 0 pesos. No tiene derecho a que se le paguen indemnizaciones por año de servicio a una persona independiente que haya trabajado 3, 5, 20 o 15 años para un empleador. O sea, no se hereda tampoco, no es heredable. No es heredable, no es transmisible, se termina por el solo acto de haber fallecido un trabajador. Por tanto, por mucho que haya pensado una persona o que todos nosotros podemos pensar, porque la muerte nos puede venir en cualquier momento a cualquier persona, si fallece, los herederos no van a tener esa indemnización por año de servicio. Y yo creo que ese es el punto crucial que tiene que versar una discusión parlamentaria por sobre cualquier discusión
política o propagandista que pudiera darse en el contexto de una nueva elección presidencial. El fondo y la solución hasta hoy día de, en definitiva, cambiar el artículo 159, número 3 del Código del Trabajo, que establece como causal de término a la muerte del contrato, para que establecer una indemnización a favor, que esa indemnización sea pagable a los herederos. Lo que pasa, Rodolfo, es que en definitiva, tú trabajaste 20 años para una empresa, falleces, transmites 0 pesos a tus herederos. O sea, no solamente te perdieron, sino que también no reciben ninguna remuneración ni ninguna indemnización por los años de servicio que tuviste. Mira qué injusta la vida. No, tremendamente injusto. Y mira, no teníamos claro eso, ¿ah? Y eso se podría trabajar como un proyecto de ley también, que tenga relación, así como se ha instalado la posibilidad de cambiar los 11 años de tope. Se ha instalado como proyecto de ley cambiar y que fuera el tope máximo, lo cual a algunos no les gusta tampoco mucho, porque en definitiva también tiene que ver con una mayor cantidad de gasto a la hora operacional de la empresa. Y lo que pasa es que, por eso creo que esa discusión de que si haya tope o no haya tope es bizantina, particularmente porque con tope o sin tope, si te mueres, no transmites 0 pesos a tus herederos. Esa es la clave. Tu familia se queda sin el ingreso remuneracional mensual que tú le estabas dando a tu familia. Y segundo, pierden al sostenedor familiar económico. Y tercero, no tienen ninguna, todas las indemnizaciones, esos 20, esos 15, esos 3 años, independiente de la cantidad que sea, no reciben ningún dinero heredable, su cónyuge sobreviviente o sus herederos, ya sea los hijos o los padres de la persona que está trabajando. Exactamente. Dagoberto, ahora, ¿cuáles son? Bueno, siempre uno dice o revisan los despidos por necesidad de la empresa, que es un concepto muy amplio, ¿cierto? Y que dentro del Código de Trabajo es aceptado por necesidad de la empresa. ¿Cómo opera ahí? ¿Tú puedes presentar un recurso, una apelación, puedes ganar un juicio ante ese concepto cuando eres despedido? La verdad es que cuando te despiden por necesidad de la empresa, Rodolfo, que es el 160 número 7 del Código del Trabajo, yo creo que es una puerta abierta para poder presentar una demanda en contra de tu antiguo empleador. Y acá la clave es generar lo que se llama en derecho la reserva de acciones en el finiquito. Porque cuando te despiden por necesidad de la empresa, no solamente en ese finiquito que te plantean, te hacen un descuento del aporte de la AFC. El artículo 13, el 2 y 13 de la ley permite que el empleador descuente lo aportado en el fondo de cesantía. Por tanto, si tu finiquito era, por ejemplo, de 5 millones de pesos, pero yo como empleador aporté 1 millón de pesos a tu fondo de cesantía, te lo voy a descontar. Y se descuenta ese millón de pesos, y por tanto, cuando a usted lo despiden, tiene que hacer expresa reserva de acciones que tenga como objetivo simplemente recobrar ese dinero descontado por el seguro de cesantía, pero además establecer una sanción equivalente al 30% de la indemnización por año de servicio en favor del trabajador, porque la mayoría, te digo, un 95% de las causas en las cuales se sustenta una indemnización por año de servicio, o sea, un despido por no tiene causal, porque en definitiva, piensa tú que en Chile no existe una causal de despido por parte del empleador que diga yo no quiero trabajar con usted porque usted no rinde lo que yo digo, porque usted no genera un mal clima laboral, o porque en definitiva yo como dueño de la empresa no quiero trabajar con usted. No hay esa causal, no está esa posibilidad por parte del empleador. Entonces la gran ventana que surge es la necesidad de la empresa como un término genérico. Sin embargo, la Corte Suprema ha definido por años, de manera reiterada, que esa causal es económica. La necesidad de la empresa, la única forma que yo tengo como empleador de despedir a alguien por necesidad de la empresa es que la empresa pierda dinero mensualmente, y eso tiene que ser sustentado por una declaración de renta o por la declaración mensual que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos. Si no tengo acreditada esa sanción, incluso por ejemplo, me acuerdo mucho en pandemia, los bancos despidieron a muchos ejecutivos de cuenta en los bancos, alegando necesidad de la empresa.
Y fue en pandemia, en la época donde más dinero ganaron los bancos, las farmacias, la ferretería. En definitiva, eh, una, un despido por necesidad de la empresa, Rodolfo, te Sí, abre una puerta a ti como trabajador para poder generar una demanda. Pero esa demanda se parte cuando firmas el finiquito, tienes que firmarlo con una frase de reserva de acciones legales para poder buen generar punto. esa demanda contra el empleador. Buen punto, porque efectivamente, si tú no vas a discutir el fondo, no se ganan esos juicios porque finalmente tú llegas a un tribunal del trabajo con eso, ¿cierto? El 95% de los juicios que se presentan contra un empleador por necesidad de la empresa se ganan. Así de simple. La Así. causal necesidad de la empresa, por la causal de necesidad de la empresa. Todas las demás, si es tutela laboral o demanda de otra índole, es discutible y ahí podemos profundizar y poder litigar respecto de si procede o no procede. Pero respecto a la necesidad por la empresa, se gana porque el empleador despide mal, no justifica como debiera justificar sus cartas de despido. Porque en definitiva, como te digo, despide, a ver, no estamos en un Chile arcaico, tampoco estamos en un Chile de inicios de 1900, donde el patrón de fondo era distinto al como es hoy en día. Hoy en día, en los últimos años, han habido una cantidad de modificaciones legales que son súper conocidas por distintas personas y por consiguiente, el empleador, el que sea, debe respetar diversos derechos garantizados en la Constitución. Y ese empleador, cuando genera desvinculaciones, hoy día tiene que hacerlo muy bien. No es llegar y despedir. Debes hacer fundamentado tu carta de despido. Y si generas una carta de despido mal hecha, la forma de poder resarcir y poder tener una recompensa económica es presentando una demanda laboral. Pero para ello la clave es presentar la reserva de acciones en el finiquito, porque si no, no vas a tener derecho a nada. Exactamente. Dagoberto Hernández conversando con nosotros. Finalmente está por último el vencimiento del contrato. Ante un vencimiento del contrato no hay nada más que hacer. Llega 31 de diciembre y te despiden. Se acabó tu contrato. Puede ser contrato a plazo fijo o generalmente cuando hay indefinido sí tú puedes apelar. Pero cuando es contrato a plazo fijo, se acabó. La verdad es que el contrato a plazo fijo efectivamente termina. O sea, yo sé cuándo entro a trabajar y cuándo termino. Lo que sí muchas veces es que algunas personas presentan licencias médicas, Rodolfo, para poder alargar este contrato y transformarlo de contrato fijo a indefinido. Y aquí hay que tener claridad. Y de verdad hay que tener una claridad jurídica muy importante. La licencia médica no constituye fuero laboral. Y eso debe ser claro para todos los que nos ven y los que nos escuchan, Rodolfo. Las licencias médicas, si yo estoy contratado, por ejemplo, por ti, hasta el 31 de julio, y yo te presento una licencia médica el 30 de julio que va a durar 30 días más, y yo digo, la hice. Logré que Rodolfo me contratara artificialmente hasta el 30 de agosto. Y eso, cuando tú recibes como empleador la licencia médica, debes aceptarla el día por la cual está trabajando la persona, pero debe rechazar el resto. Tú no puedes, tú estás como empleador habilitado para rechazar licencias médicas si es que estás sujeto a un contrato a plazo fijo. Porque reitero, la licencia médica no constituye fuero laboral, simplemente es una causal justificada para ausentarse del trabajo. Licencias médicas que además están totalmente cuestionadas desde la perspectiva de abuso de ellas y que hoy día se ha convertido en un muy mal precedente, con persecuciones penales, con principalmente un mal uso en el sector público que la verdad indigna y bastante, Dagoberto. ¿Sabes lo que más indigna, Rodolfo? Que de los 25.000 casos que denunció Contraloría General de la República, solamente se han cursado 60% de sumario administrativo. Particularmente en las municipalidades no están haciendo los sumarios administrativos, salvo casos puntuales. Pero la Contraloría hace muy poco, esta semana denunció que hay un 40% de instituciones públicas que no iniciaron ningún sumario administrativo. Y particularmente Gendarmería de Chile, el día de hoy salió por las noticias, podrían verificarlo,
cuando emite el informe hacia la Contraloría, omitió intencionalmente más del 60% de los casos que tenía que haber denunciado. Y eso, tanto el Ministerio de Justicia por el ministro como por la propia Contralora están pidiéndole cuentas. Se les dio un plazo de 24 horas para informar todos los casos que faltaban, pero además el ministro de Justicia está requiriendo al director de Gendarmería que informe por qué omitió intencionalmente ese 60% de mal uso de licencias médicas. Eso indigna. Eso indigna mucho más. No, de todas maneras. Un caso que ya es absolutamente conocido. Bueno, Dagoberto Hernández, abogado especialista en temas laborales, conversando con nosotros. Gracias, Dagoberto, por este contacto a propósito del tema de la indemnización por años de servicio, la discusión que se ha instalado y lo que ha señalado en torno a la muerte de un trabajador, donde la indemnización no existe. Finalmente no pasa a su familia nada. Y lo cual también es un tema a discutir en próximos proyectos de ley. Te agradezco mucho el contacto, ¿eh? A ustedes por darnos la posibilidad de poder comentar este tipo de temas que son trascendentes por sobre los comentarios febriles que podrían darse en debates presidenciales. La necesidad de todos los trabajadores, tú, yo, cualquiera que nos escuche, es hoy. Y esa necesidad de hoy es modificar que la causal del 159 número 3 del Código del Trabajo sea modificada y se permita que la indemnización por año de servicio sea traspasada, en el caso de la muerte, a los herederos del causante. Gracias por el espacio, Rob. Gracias, Dagoberto. Muy buenas noches, que esté bien.